pato cojo, porque no puede avanzar como quisiera. Esa es nuestra situación. Bienvenida a la democracia, pero hay que saber hacerle frente. Y hoy, en el 2010, es cuando hay que demostrar con enorme lucidez, con gran conciencia nacional y con gran conciencia histórica, que el proyecto de país que todos queremos solo se puede lograr acordando, consensando. Y en ese sentido, creo que es fundamental que el Ejecutivo lleve un acuerdo con el partido en la oposición. No es importante que el PAN esté de acuerdo con el Ejecutivo, es fundamental. No es tan importante que el PRD esté de acuerdo con el Ejecutivo, es fundamental. Pero es crítico un convenio, un acuerdo histórico para el 2010, ¿no? Este año simbólico importante entre el Ejecutivo y el principal partido de oposición. Es ahí, en un convenio, en un pacto político, donde se pueden definir claramente los cambios fundamentales que requiere el país, las reformas que requerimos. Luis, todo el mundo deseamos ese escenario optimista, desde luego es lo que todo el mundo quisiéramos. Sin embargo, déjame hacerle al abogado del diablo, en este año, donde vamos a tener 11 elecciones para gobernador, vamos a tener 15 elecciones en general, de esas 15, 11 son de gobernador. Y ya vimos el año pasado cómo el presupuesto de egresos se reasignó en términos político-electorales para esos gobiernos. Más allá de los buenos deseos, más allá de los buenos propósitos, está la disputa política por el país y el realineamiento de este año, de esas 11 gubernaturas, casi la tercera parte del país, de cara al proceso de sucesión presidencial 2012. Porque eso es lo que está en juego, eso es la disputa que hay ahorita, y la gran pregunta es si efectivamente se logrará ese gran acuerdo, ese gran pacto nacional que urge al país, desde luego, en un proceso de disputa por el poder y de una eventual, como marcan las encuestas, marcaron la mayor parte de las encuestas de diciembre pasado, a un PRI despuntando, donde si hoy fueran las elecciones presidenciales, sin duda las ganaría. Entonces, yo no veo muy claro que se pueda aterrizar en los hechos esas reformas estructurales y ese optimismo que todos quisiéramos. Yo creo que lo que comentas, Gustavo, es muy importante. Esto efectivamente podría acabar con la oportunidad de tener los en el 2010 y de sentar las bases para un nuevo país, una nueva economía que la requerimos con urgencia. No hay duda que la lucha política es legítima y necesaria e importante. Es parte de la vida democrática y yo creo que es válida y la tenemos que aplaudir. Yo creo que la lucha política entre los partidos, en todos los niveles, municipales, estados, federal, es importantísima y es lo que garantiza nuestra democracia y el proceso pacífico para tener los gobernantes y el proyecto que queremos tener. También creo que no hay mejor campaña para un político que defender la transparencia, que defender la rendición de cuentas, que defender la alineación de sus políticas a todos los niveles, municipal, estatal, federal, para lograr en un programa multianual metas específicas con una rendición de cuentas a prueba de balas. ¿Puede haber mejor campaña que eso? Yo diría que no. Yo diría que no puede haber. Si estas fueran las banderas, yo creo que entraríamos, en lugar de repartir despensas, en lugar de ofrecer 30 pesos al que vaya a votar, en lugar de tantas cosas que se hacen que sabemos, yo creo que es hora de que el país crezca, madure y se defiendan los grandes principios.
No puede haber campaña más efectiva que una campaña honesta de un gobernante defendiendo los grandes principios, defendiendo la transparencia, defendiendo la participación de todos los ciudadanos en todos los mercados, proponiendo que se eliminen los grandes monopolios estatales y privados, que se quiten las barreras a la entrada. El día que quitáramos barreras a la entrada vamos a tener una lluvia de inversión y una enorme generación de empleos. En fin, no puede haber mejor campaña, creo yo, Gustavo, política, que defender los principios que tan urgentemente requiere nuestro país. En ese sentido, siendo optimista, yo te diría, hombre, qué gran oportunidad que haya no una, 3, 5, 10 cambios de gobernaturas, que vengan programas, que vengan propuestas, que se combata, que se luche políticamente, legítimamente, con principios, con propuestas, con programas multianuales, con transparencia y ofreciendo una clara rendición de cuentas. Yo voto por quien me lo proponga. Por lo pronto, Luis, el próximo mes, muy probablemente en febrero, veremos la primera discusión en este sentido con la convención hacendaria o reforma fiscal a la que estamos ya convocados por parte de legisladores del PRI, del PAN, como un primer gran saque para ver qué tanto realmente se pueden avanzar sobre estos acuerdos, hasta dónde se llegan sobre lo necesario, lo de fondo, lo estructural, y no sobre lo posible, donde nadie va a querer asumir costos políticos por esas elecciones precisamente, porque en las encuestas también ya vemos que la caída de la popularidad de 17 puntos que tuvo el presidente Calderón es por el factor económico, y esta caída se va a pronunciar este año cuando entren en vigor, bueno, ya entraron en vigor el alza de impuestos, los nuevos precios y tarifas, y todo esto va a redundar en la popularidad del presidente Calderón, con un gran costo político para él y para su partido. Entonces, esos costos políticos nadie los quiere asumir, los quieren ceder y trasladar a las otras fuerzas políticas. Es la disputa por el poder, la lucha por el poder, la lucha encarnizada por el poder, más allá de los buenos deseos. Y lamentablemente, la incultura democrática que prevalece en México, la inmadurez política de esa clase política, la gran mezquindad, pues hace que no estemos tan optimistas, pero un primer saque lo veremos en esta discusión. Tienes razón. Yo agregaría algo, Gustavo. Si en 1810 hubiera reinado la mezquindad y solo la lucha por el poder y no una concepción de país, no tendríamos el país que tenemos hoy. Si en 1910 hubiera sucedido lo mismo, nuestro país hubiera hecho cambios mucho más tarde y a lo mejor quién sabe en qué dirección. Creo que el 2010 debemos prescindir de esa mezquindad y volver a pensar en el proyecto del país, de este gran país que tenemos. Yo confío. El presidente, en diciembre pasado, volvió a repasar las tareas pendientes, con gran lucidez. El decálogo que planteó el 2 de septiembre en Palacio Nacional con motivo de su segundo año de gobierno. Exactamente. Y lo volvió a plantear en diciembre. A la mitad de su administración. A la mitad de su administración. Todos los puntos son plausibles, a todo México nos entusiasmó, oposición, partidos, sociedad civil, a todos. Ahí están los elementos, con gran lucidez puestos. Yo confío en que este proceso, que ya vemos que apunta a un acercamiento entre la oposición y el Ejecutivo, efectivamente se dé, efectivamente se cristalice y de ahí partan convenios y acuerdos con la inteligencia que tienen ambas partes, con la preocupación por el país que tienen ambas partes. Por otra parte, el presupuesto ya está dado para el 2010, ya no es discusión.